estar antes allí, ¿vale? Por eso ha sido hacer, digamos, la primera fase un poco más rápida, ¿vale? Bueno, tengo que decir una cosa, que esto lo voy a decir ahora y ya no vuelvo a decirla más. Entonces, cuando me toque hacer esto, pues yo ya hacemos el culto. Daniel, abran el libro de Daniel, que por cierto, los que tenéis Biblia, la 457, así ya no buscáis. Claro, y así lo buscáis muy... Entonces, lo que yo voy a decir, esto lo voy a decir una vez. Miren, algo bíblico. Solamente el pastor de la iglesia tiene autoridad delegada por Dios de detener a alguien en una predicación, por lo menos en ética cristiana, ¿vale? La iglesia tiene que aprender del matrimonio en Hechos de los Apóstoles, como es Ananías y Zafira, ¿no? Se llamaban, ese matrimonio, que dicen que viendo a Apolos, que predicaba muy bien, con mucha fuerza, vieron que no estaba usando bien las escrituras, esperó a que terminase el culto y dice, le cogieron aparte y ya cuando ya había todo terminado, y le dijeron, oyes, una cosa, ¿tú sabes quién es el Espíritu Santo? Y el otro dijo, no, yo ni tan siquiera he oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces, después de toda la predicación y todo, le dijeron, escucha, mira, te vamos a enseñar quién es el Espíritu Santo, para que cuando prediques no le dejes a un lado. Entonces la iglesia tiene que aprender de Ananías y Zafira, y eso en ética cristiana no sería correcto que estando el pastor en la iglesia, un hermano de la iglesia o un ministerio, estando el pastor, pare la predicación de la palabra. Eso no entra en ética cristiana, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos siendo claros? Pero hoy esto es diferente, esto no es como un culto normal y hoy se trata de aprender, ¿vale? Entonces, tienen toda la autoridad de parar, es decir, para un momento. Y eso no es ofensivo, no va a pasar nada, no se va a romper la estructura del culto ni nada, porque aquí se trata de, oye, no lo entiendo, ¿me lo puedes explicar mejor? Porque se trata de eso. Entonces, la cuestión de la enseñanza no es que se diga mucho, o que nos tiremos aquí mucho tiempo, sino que lo poco que estemos, que la gente diga, anda, pues, se quede con algo. ¿Está siendo claro? Vamos a estudiar el libro de Daniel. Vale, yo hago como una pequeña introducción, Teomilio. Vamos a estudiar el libro de Daniel, pero no vamos a estudiar todo el libro de Daniel. ¿El por qué? Porque yo quiero enfocar el libro de Daniel en las cosas más importantes que luego nos van a llevar pues a un tema que a mí me apasiona. Uno de ellos es el de la escatología, ¿vale? Ahora, ¿por qué yo he escogido el libro de Daniel? Mira, el libro de Daniel, vamos a ver hoy muy rápido el capítulo 1. Van a ver por qué, porque si no, no podemos entrar al que sí quiero entrar hoy, que es el capítulo 2. Entonces, en todas las enseñanzas se va a hablar del capítulo 1 de Daniel, del capítulo 2 de Daniel, el capítulo 3, 4, 5 y 6, no hace falta que lo estudiemos, para el tema que yo quiero tratar. El capítulo 7, 8 y 9 sí lo vamos a tratar, pero el capítulo 10, 11 y 12 no lo vamos a tratar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a estar hablando acerca de misterios, como va a ser el de la estatua de Nabucodonosor, y vamos a hablar de imperios, y vamos a hablar del plan de Dios a Israel, meter un estudio hablando
de cómo Dios libró del horno y del foso de los leones, no guarda referencia. Por eso yo en el libro de Daniel me voy a saltar capítulos, ¿vale? Pero en estos capítulos que vamos a estudiar, vamos a aprender, número 1, vamos a echar un vistazo al capítulo 1 como una introducción. Número 2, vamos a estudiar el sueño del rey de Babilonia, que eso ya da para... Vamos a saltar del capítulo 2 al capítulo 7 y vamos a hablar de la visión de las bestias. Vamos a seguir hablando de una visión que tiene Daniel junto a un río llamado Ulai. Y vamos a acabar, no sé cuándo, de la profecía de las 70 semanas. ¿Vale? Yo no puedo irme hasta allí sin antes hablar lo otro, pues nos vamos a hacer un lío, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, está bien. Daniel, primero, vamos a hablar de Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un profeta. Javi, ¿me vas a ayudar a leer por la alergia, porfa? Daniel era un profeta. Daniel era de lo que dirían de sangre azul, era de sangre real, era de la realeza. Daniel era, se consideraban como príncipes. Y esto ahora lo vamos a ver en el capítulo 1, verso 3, dice que era del linaje de los príncipes de Israel. O sea, que Daniel, pues era alguien importante. Daniel y 3 más que cogieron con él. ¿Cómo sería Daniel? Que hablando Dios en un juicio a Ezequiel, le dice, mira, Ezequiel, si por su justicia yo tendría que librar al mundo, solo 3 se librarían. Y dice, Jod, Noé, y tiene que mencionar, y Daniel. O sea, ¿cómo sería Daniel? Que dice Dios, para destruir una ciudad, dice, si ahí vivieran Daniel, si viviera Jod y viviera Noé, solo ellos 3 se salvarían. A los demás los iba a aniquilar a todos. O sea, imagínate cómo era Daniel. ¿Cómo sería Daniel? Que en las Biblias, en Ezequiel 28:3, hay una profecía que Ezequiel le da a un príncipe, pero que también se usa como una profecía de doble referencia, que es hablando Dios al anticristo, lanzando como una palabra al aire. En las Biblias de la versión del 60 dice, tú eres más sabio que Daniel. Pero hay una versión que a mí me gusta más, que le dice, te crees más sabio que Daniel. Y ahora lo vais a entender. Es como que Dios lanza, ve al anticristo, porque Dios ya ha estado allí en el futuro, Dios ve al anticristo alardeando de que es muy sabio, y hay una frase que Dios lanza desde el cielo y dice, se cree más sabio que mi Daniel. ¿Te imaginas que Dios... es como cuando un padre se siente orgulloso de un hijo, igual que mi hijo, y se siente orgulloso. ¿Te imaginas a Dios del cielo diciendo, sí, es igual que mi Antonio ese? ¿Te imaginas a Dios? Imagínate que Dios te diga eso, sí, es igual que él, es igual que mi pillo, dice el Señor desde el cielo. ¿Te imaginas? Pues Dios dijo, eres igual que mi Daniel, eres igual que él. O sea, imagínate cómo era Daniel. Daniel era real, existió, porque es que hay mucha gente que como dice que la Biblia no parte, es inventada. Jesús citó a Daniel. Jesús en una de sus predicaciones dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora sentarse, como citó Daniel. Y Jesús habló, y Pablo usa muchas cosas del libro de Daniel. Daniel era sin mancha, dice la Biblia, sin tacha. Y dice, y de buen parecer. Eso era Daniel, un breve resumen. Pero el libro, ¿por qué es importante estudiar este libro? Mirad por qué. Sin el libro de Daniel, habría un vacío de historia y de profecía bíblica. Fíjate. Mire, uno se puede romper el brazo y sigue haciendo su vida normal. Jesús, ¿te acuerdas cuando te rompiste la pierna? Arrastras, pero iba a su trabajo y podía seguir. Pero ¿dónde está el tío Juan?
en el hospital. Hoy le he llamado, ¿está bien, tío Juan? Sí. ¿Pero por qué está allí? Porque con el corazón no se juega. O sea, uno, oye, es que estás mal del corazón. Ah, bueno, me da igual. No, no es como una pierna, no es como un brazo, con el corazón. A que no pilla, que con el corazón no se juega. Daniel es como un corazón en la Biblia. Si quitas a Daniel, quitas historia y profecía bíblica. ¿Qué más? Si quitas a Daniel de la Biblia, te quedas sin el plan que Dios tiene con Israel. No podrías saber qué plan Dios tiene con Israel. Y si tú no sabes el plan de Dios con Israel, entonces desconoces el plan de Dios con la iglesia. Todo eso si quitas a Daniel del libro, o sea, de la Biblia. Pero espera, que hay más. Si quitamos a Daniel de la Biblia, perderíamos una parte importante de saber la actividad y el rango angelical. Sabemos que en el cielo hay ángeles, hay un arcángel, hay querubines, hay serafines. Pues ¿qué hacen y en qué se ocupan? Si quitas a Daniel, te quitas una parte de ese estudio. Si quitas a Daniel, no sabes cómo va a hacer el anticristo su trabajo y cómo será el anticristo. Ojo, O sea, si quitas a Daniel, te quitas de saber cómo va a iniciar el plan el anticristo y cómo va a ser el anticristo. Si quitas a Daniel, muchas de las cosas que ocurrirán en la gran tribulación se pierden, no las sabríamos. Y por último, si quitas a Daniel, no entiendes Apocalipsis. Daniel, digamos que sería el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel sería el hermano gemelo de Apocalipsis. Si no hay Apocalipsis, no entiendes Daniel. Si no hay Daniel, no entiendes Apocalipsis. ¿Hasta ahí todo está siendo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Javi, ¿puedes? Pero con micro, vale. Capítulo 1, verso 1. El capítulo 1 va a ser rápido, ¿vale? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Vale. Tú siéntate ahí porque vas a leer bastante. La palabra sitiar es atrincherar a una ciudad para conquistarla, ¿vale? Bueno, de hecho, sitiar ya es conquistarla. O sea, entró, desalojó a la gente, la sacó de su lugar. Eso es sitiar, ¿vale? Babilonia, un rey. Uno de los reyes más crueles que había, es un imperio que es Babilonia. Deciden sitiar Jerusalén y el rey que había en aquel entonces en Judá se llamaba Joacim. Joacim era un rey que reinaba en Judá, pero no porque Dios le puso. Hubo un momento en el que hubo un vacío en Judá y un faraón de Egipto llamado Necao cogió a Joacim y le puso ahí para reinar. Y el faraón desde Egipto de alguna manera quería controlar el reino de Judá. Entonces, ¿quién le puso? Le puso el faraón. Por eso ocurre esto. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Cómo no la había puesto Dios? Dios le sacó. Entonces, en Daniel vemos, en Daniel y en todas las partes de la Biblia, que cuando Dios hace algo, Dios tiene una razón detrás. O sea, Dios no hace, venga, voy a hacer las cosas porque a mí me apetece, a este le voy a coger y a este le voy a... No. Dios sacó al rey Joacim, le sacó de Judá, porque Dios no fue quien le puso allí. Ah, vale, digo, a lo mejor quiere... ¿Oro por ti o algo? Cuando entró, ¿qué más hizo? Javi, ¿qué más hizo? Entregó a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y parte
Cuando un emperador entraba en un sitio y conquistaba, se llevaban todo lo sagrado. Todas las cosas de valor se las llevaban. Como los judíos querían más el templo que su casa, y para ellos lo más sagrado era los objetos sagrados de Dios, ¿qué hizo este rey? Entró en el templo y se llevó todo. ¿Qué se llevó? Se llevó, dice la Biblia, todo lo que había allí de los sacerdotes se lo llevó, y se llevó el candelabro, y se llevó la mesa con los panes de la proposición. Pero gracias a Daniel, sabemos que hay una cosa que no se llevaron, por una palabra, y se llevaron parte, no todo. Gracias a este libro sabemos, esto sucedió en el año 605 a.C. Fíjate lo que es estudiar un libro. Gracias a este libro sabemos que en el año 605 a.C. el arca ya no estaba en el templo. Porque cuando entra Nabucodonosor, el arca de la alianza ya no está. ¿Cuántos se acuerdan del arca de la alianza? El arca donde están las tablas, 2 tablas escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. La vara de Aarón que había reverdecido, un cachopalo que había reverdecido y había echado flores y había dado almendros, está ahí en el arca y todavía tiene flores. Maná, ¿has visto el maná que cayó del cielo? Que dice que lo dejabas un día y se echaba a perder. Ya. Un día se echaba a perder, pues está en el arca y no se echa a perder. Eso es el arca de la alianza. Una vez al año Dios descendía y lo tomaba como un trono suyo en la tierra. Cuando entró Nabucodonosor al templo, el arca ya no estaba. Gracias a Daniel sabemos eso. Pero mira lo que hizo. ¿Cómo termina? Y se llevó parte de los utensilios, y el verso 2 termina: a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mira, aquí quiero, esta es mi manera de enseñar, que yo suelo lanzar semillas. Fíjate, coge los objetos sagrados de Dios y se va desde Jerusalén hasta Sinar, 870 kilómetros. ¿Sabes para qué? Para coger unos objetos. La casa de su Dios era un museo. Un museo lleno, ¿ha visto cómo? El Louvre, un museo de pinturas y de todo. Pues cogió los utensilios y hizo, a ver, lo voy a colocar aquí. Y lo colocó, lo sagrado de Dios, al lado de otros objetos de otros dioses. A veces nos pasa lo que le pasa a Nabucodonosor. Trató lo sagrado de Dios, le dio el mismo valor que otros objetos de otros dioses. El mismo valor, para él era igual la mesa de los panes de la proposición que una estatua de un dios demoníaco. Le daba tenían el mismo valor. Cuando no damos valor, cuando cogemos lo sagrado, que es tu vida cristiana, la palabra, la oración, la dedicación, la consagración, cuando coges todos esos objetos y le das el mismo valor que cualquier otra cosa que tienes, yo le llamo el síndrome de Nabucodonosor. Es tratar a todo, darle a todo la misma importancia. No, no todo tiene la misma importancia. Seguimos. Entra en nuestra historia un personaje, verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. A esto se le llama la diáspora. Hubo una incursión, entraron, cogieron a Jerusalén, cogieron a todos, los encadenaron, se los llevaron, cogieron a los mira lo que dice el verso 3, a los del linaje real, se llevaron a príncipes, se llevaron a sus hijos, se los llevaron a todos. Cuando los traen, le dice el rey a Aspenaz, la palabra Aspenaz significa posadero, ponían nombre, es un nombre arameo que tiene que ver con el rango que tenía. Él era el que estaba en la posada, el que cogía a la gente y les daba un lugar donde dormir. Y les dijo, coged lo mejor de los judíos
los más jóvenes, los más guapos, los que vean que están con mejor salud, y apártalos a todos. Escucha, y aquí empieza un lavado de cerebro. Aquí es donde empieza un lavado de cerebro. Lavaron tanto, mira lo que hicieron con Daniel y con 3 amigos suyos. Fíjate quién eran. Era Daniel, uno de ellos, Ananías, Misael y Azarías. Era Daniel y 3 más. Empieza un lavado de cerebro contra los 4. Le cambian de hogar, le cambian de tierra, le separan de su familia. Los habían ya cambiado el nombre. Habían escogido cuál iba a ser su futuro en su reino. Y para colmo también le dijo, mira, y de ahora en adelante vais a comer lo que nosotros queramos que comáis. Mayor lavado de cerebro no existe. Los querían, y eso es lo que te hace el mundo te hace un lavado de cerebro. El mundo, cuando ve que eres diferente y eres cristiano, intenta hacerte un lavado de cerebro. Ten mucho cuidado con las redes sociales, que es un lavado de cerebro muy grande. En el mundo hay muchas cosas que te quieren lavar el cerebro y te llenan de todo, y cambios, y más cambios, y más cambios, y más cambios. Eso es lo que querían hacer. Pero cuando hay alguien, capítulo 1, verso 8, que hace esto, aunque le quieren lavar el cerebro. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aunque hay un lavado de cerebro y quieren manipularle, cuando alguien se propone en su corazón ser diferente, Dios desde los cielos tiene que responder. Uno, cuando quiere ser diferente y se lo propone, cambia. Esa persona es diferente. Hay gente que echa las culpas a todo el mundo. No, es que yo no puedo por esto, es que yo... Y tienen excusas para todo. Mira, para Dios no hay excusas. La culpa no la tiene este, no la tiene el otro, la culpa no la tiene nadie. Cuando te propones en tu corazón ser diferente, me propongo no contaminarme, me propongo estudiar, me propongo orar, me propongo vivir en... Cuando te lo propones y Dios te ve desde los cielos, Dios tiene que responder. Y mira lo que hizo en el verso 9, y así resumo y termino este capítulo. El verso 9 dice que Dios le llena de gracia. Cuando te propones ser diferente, Dios te llena de gracia. Se tiró 10 días haciendo una prueba, y de 10 días pasaron un año. Y dice la Biblia en el verso 17, el que se propuso ser distinto, le llenó Dios de gracia, y además, dice, le dio, léelo, el verso 17, 1:17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y mira lo que dice el verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Leo el 19 y tú lees el 20. Y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos los otros. A Daniel, Ananías, Misael y Azarías estuvieron delante del rey. Y mira, cuando alguien se propone, mira lo que ocurre, verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? 10 veces mejores. Repítelo otra vez. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Cuando alguien se propone ser diferente, Dios le llena de gracia y es 10 veces mejor en todo. Tienes que ser 10 veces mejor miembro de la iglesia. Tienes que ser 10 veces mejor padre, 10 veces mejor hijo, 10 veces mejor ministerio, 10 veces mejor en el coro. Tienes que ser 10 veces mejor en todo, o si no, no hagas nada. Al que Dios le llena de gracia y se lo propone de verdad, aunque no lo sea, Dios le llena de sabiduría, de inteligencia, lo trata, lo prepara. Cuando te dispones de corazón, Dios solamente está esperando gente dispuesta, y Dios se encargará de hacer lo demás. Este es el resumen del capítulo 1. Ya sabemos quién es Daniel, que había 4 amigos. Pues, como Daniel y sus amigos son 10 veces mejor en todo, pero son jóvenes.
¿Sabes qué edad tenía Daniel aproximadamente? Con la edad de Daniel podemos hacer un aproximado. Cuando lleguemos a las 70 semanas, yo no me puedo equivocar ni en un día. O sea, yo no puedo decir, en el año 500 no sé qué, el mes... No, yo tengo que decir el año, el mes y el día. Porque si yo no digo hasta el día, lo que yo enseño ya no sirve. Destruyen por completo toda la enseñanza bíblica. Pero eso, por ejemplo, con la edad de una persona, no es lo mismo. La profecía de las 70 semanas, eso sí que es una locura, porque necesitan matemáticas, si no, no la entiendes. Pero Daniel se cree que tenía unos 17 años de edad. 17 años de edad. A Dios no le importa la edad para llenarte de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de gracia, de dones. Dios no mira tu edad, Dios mira tu disposición. Y entramos en una locura muy grande. En el capítulo 2, yo lo resumo, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo este sueño, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El año segundo, para los que quieran anotar, es el año 604 a.C. Aquí ya no nos podemos equivocar en años. Yo muchas veces, cuando yo diga años, no es porque quiero quedar bien. ¿Cuánto sabes? No, es que si yo no lo digo, esto se va a grabar. De hecho, se está emitiendo en directo y luego se va a grabar. A mí me pueden criticar por los siglos de los siglos. O sea, que yo diga un año, no es por... No, es que tengo que decirlo porque en esto no podemos decir un aproximado. Año 604 a.C. es el segundo año del rey Nabucodonosor. Entonces, los que tienen Biblia en el capítulo 2 pueden poner año 604 a.C. Ese es el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Dice que tuvo sueños con ese, no un sueño, tuvo varios. Cuando dice que se perturbó y se le fue el sueño, no es que se le quitaran las ganas de dormir, es que él soñó, tuvo un sueño, se despertó, estaba angustiado, volvió a dormirse, volvió a tener el mismo sueño, se despertó. Hubo un momento en el que estaba tan perturbado, había tenido tantos sueños que no se acordaba. Pero claro, como él es un rey poderoso, capítulo 2, verso 2, Javi, ¿qué dice? Hizo llamar al rey a magos, 1, astrólogos, 2, encantadores y caldeos, para que lo explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se sentaron delante del rey. Fíjate, se despierta una noche y le dice que vengan todos aquí. ¿Y quién? Todos. Adivinos, caldeos, todos, que vengan aquí. Ahí se tienen que despertar porque el rey lo ha dicho. Y el rey le ven perturbado. Fíjate el verso 3 que dice, y el rey les dijo, he tenido sueños y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Empezaron a hablar en lengua aramea. Mira lo que dice el verso 4, Javi. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Lo normal, como a mí me lo han hecho, a los hermanos, oye, tenía un sueño. ¿Qué significa? Cuéntame el sueño. Es lo normal, ¿no? Te cuentan un sueño y muchas veces hay sueños que son del subconsciente, pero hay sueños que Dios habla en sueños. ¿Cuántos saben que Dios te habla en sueños? Dios habla en sueños. Y hay a veces que los sueños siempre hay que interpretarlos a través de la palabra. O sea, tú no te puedes inventar una cosa. Todos los sueños que son de Dios se interpretan a través de la palabra. Ahí le dicen, vale, dime tu sueño y yo te digo lo que significa. Verso 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Ah, muy bien. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar.
Imagínate, muladar. Muladar es un basurero, ¿vale? Eso es lo que significa muladar. Por eso en Jerusalén estaba la puerta del muladar, que por ahí se echaba, por ahí sacaban toda la basura y había un valle y ahí tiraban toda la basura. Por eso lo llamaban la puerta del muladar. No es que la puerta era basura, sino que por ahí sacaban la basura. Hicieron un muladar tan grande a las afueras de Jerusalén que de ahí viene la idea, parte de la idea de lo que se sufre en el Seol y en el Hades. Había tanta basura que esas basuras muchas veces las prendían fuego, y había sustancias que salían de aquella tierra que el fuego no se apagaba. De ahí viene la idea de que el fuego no se apague, y de los gusanos que no mueren, porque ahí era un lugar que estaba lleno de gusanos. Eso era un muladar, ¿vale? ¿Ves? Lo que ha hecho el Rafa podéis hacerlo todos. Podéis cortarme en cualquier momento. Fíjate, ¿alguien de aquí puede adivinar, por muy cristiano que sea, lo que ha soñado la otra persona? Y míralo, fíjate, como no me digáis lo que he soñado y no me digáis lo que significa, os haré pedazos. Pues es que no nos da opción. Mira lo que dijeron. ¿Qué quiero? Verso 10. Mira lo que dice el verso 10. Lo normal que contestaran. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Le dijeron, si es que es imposible. ¿Cómo te vamos a decir lo que has soñado? Dinos lo que has soñado y te decimos la interpretación. Entonces el otro, que era listo, dijo, entonces no sois adivinos. Porque si fuerais adivinos, adivinaríais mi sueño. Entonces lanza una orden y dice, que maten a todos los sabios, caldeos, astrónomos de mi reino. Mira, vamos a hacer un barrido, dice Nabucodonosor. No me servís, yo os tengo aquí para un problema, esto es un problema, no me lo resolvéis. Y le dice a su guardia, dice, matarlos a todos. Cuando van a ir a matarlos a todos, allí no está Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos están en la escuela de sabiduría. Pero aunque Daniel y sus amigos no están, a la hora de la sentencia de muerte, ellos también van a morir. Entonces, imagínate que un día, como se suele decir, sin comerlo ni beberlo, se levanta y le dicen, oye Daniel, escucha, mira, ¿dónde están tus amigos? Sí, lo sentimos mucho, pero el rey ha dicho que os tenemos que matar a todos. ¿Pero por qué me vais a matar a mí? No, mira, esto es una sentencia del rey, esto no se va a echar para atrás. Él ha ordenado que todos tienen que morir. Bueno, pues dime el problema, por lo menos. Ya total, si ya está todo perdido, ¿no? Y le dice, ¿qué quiere el rey? Porque por lo menos ya que me van a matar, dime por qué me van a matar. Y le dicen, porque el rey ha tenido un sueño y ha pedido que se le diga el sueño y ha pedido su interpretación. Y entonces Daniel dice, bueno, si es por eso, escucha, dejarme entrar. 17 años. Escucha, es que a veces 17 años. Se va a poner frente al hombre que ha dicho que todos los sabios de su reino, los caldeos, los astrónomos, los adivinos, matarlos a todos. Imagínate cuando dejan, yo no sé cómo, fue la gracia de Dios, que dejan entrar a un niño de 17 años ante un rey que más endemoniado no podía estar, a decirle, ¿me puedes escuchar? Si sus sabios, astrónomos, los ha mandado a matar, yo no sé por qué. Daniel entra y el verso 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que se le diese, léelo conmigo por favor. Que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Resalta la palabra, y se le diese ¿qué? Que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Hay un problema y le dice,
Para solucionarlo necesito, número uno, necesito tiempo. Mira lo que dice el verso 17. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no muriesen con los otros sabios. Le dijo, hay un problema, sí, necesito dos cosas. Número uno, necesito tiempo, y número dos, necesito orar. Hay problemas que te van a pasar en la vida que necesitas estas dos cosas: tiempo y oración. No todos los problemas se solucionan de la noche a la mañana. Hay problemas que requieren tiempo. Por eso hay heridas que tardan en cicatrizar. Necesitas tiempo. Por eso, cuando ofendas a alguien, dale tiempo. Porque hay problemas que requieren tiempo para ser solucionados. Pero número dos, para entender ese problema tuvo que orar. Lo que no entiendas, ora. Lo que no entiendas en la oración, no lo vas a entender en ningún lugar. Te van a pasar cosas que van a ser tan terribles que como no te metas a orar, no lo vas a entender. Y se pone a orar. ¿Y qué hace Dios? Demuestra el sueño y la interpretación. Voy a leer esto y voy a resumir. Voy a saltarme un montón aquí. Lee el verso 27 y yo leo el 28. Mira lo que dice el verso 27. Después que le ha dado tiempo y ha orado, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela misterios. Ni sabios, ni astrónomos, ni adivinos, nadie puede, pero dice Daniel, no yo, no porque he orado yo, ni porque yo sé orar, dice, hay un Dios en los cielos que ha sido el que revela todos los misterios. No somos nosotros, es Dios el que revela todas las cosas. Cuando Dios te bendiga, no somos nosotros, es que Dios te ha bendecido desde los cielos. Muchas veces creemos que somos nosotros, nuestras capacidades. Dice, yo he orado, he pedido a Dios mucho tiempo, pero ha sido Dios desde los cielos que ha revelado todos los misterios. Y entonces Dios le revela esto. Parecido, bueno, es que no sé si lo veis. Más o menos, algo parecido así. Una estatua es una estatua con diferentes metales. No se sabe cómo era, porque Daniel fue el único que la vio, él y Nabucodonosor, que no se acordaba. Una estatua grande, imponente, que llegaba hasta los cielos. Y la estatua tenía 4 metales. El metal de arriba era lo que era la parte de la cabeza hasta aquí, hasta el cuello, era de oro. Luego tenía los brazos y el pecho hasta aquí. Lo tenía de plata. Luego tenía el vientre y parte de los muslos hasta aquí de bronce. Y luego tenía de aquí hasta los tobillos un poco más de hierro. Y los pies eran parte de hierro y parte de barro. Cuando Daniel le dice, mi Dios me ha mostrado el sueño, ha soñado esto, no se lo puede creer. Entonces, cuando se va a levantar a recompensar, dice, no, espera. Tú has dicho el sueño y la interpretación, sí, ahora va la interpretación. Y entonces le dice, ¿por qué este libro es escatológico? Capítulo 2, verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y él, que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser.
Por eso es escatológico este libro. Porque ya no solamente le mostró el sueño, le mostró hasta el pensamiento del rey. Dijo, ay, me encantaría saber lo que va a pasar. Y Dios le da el sueño a él, pero no le da la interpretación. Mira, yo comparo el sueño de Nabucodonosor con la Biblia. La Biblia está al alcance de todos, pero la iluminación de la revelación no está al alcance de todos. Dios le mostró el sueño a un impío, pero no le mostró la interpretación a un impío. La Biblia, todos se pueden acercar a la Biblia, pero no todos van a entender la Biblia. Ah, no todos entienden la Biblia. Bueno, ¿y qué se necesita para entender la Biblia? Hebreos dice, por la fe entendemos. De momento, si no tienes fe no vas a entender. Pues si no tienes fe, ¿cómo vas a entender las cosas que pasan aquí, que a veces parecen a veces parece una película de ficción? No, si no tienes fe no la vas a entender. Voy rápido. Y le dice, 4 metales. La primera es de oro. Mi rey estaba pensando en lo que va a pasar. Le dice, mira, Dios te ha mostrado tu imperio, pero también los próximos que van a venir. Y le dice, mira, mi rey, tú eres esa cabeza de oro. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma. Si en la estatua los metales simbolizan imperios, los metales en la estatua simbolizan ¿qué? Imperios. Yo no puedo decir ahora que la cabeza de oro simboliza otra cosa. En la Biblia el oro es naturaleza divina, pero aquí no. Porque aquí la Biblia ha interpretado y ha dicho que la cabeza de oro era Babilonia. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma, ¿vale? Tú eres esa cabeza. Imagínate que le dice, tú eres esa cabeza de oro. Ya iba el otro a sacar oro para dar. Le dice, no, espera, pero se te va a acabar. Porque después de ti viene otro. Decirle a un rey que ha mandado a matar a todos, tu reino se va a acabar porque viene otro. Pero el hombre de Dios, que tiene que decir las cosas, las dice y ya está. Y las dice. Le dice, mira, muy bien, yo he venido aquí a darte el sueño y la interpretación. Tú serás una cabeza de oro, ahora mismo eres cabeza de todos los imperios, mayor que tú no hay ninguno, pero se te va a acabar tu reinado y viene otro, que aunque es inferior, pero viene otro. Y el otro imperio es los pechos, el pecho y los brazos de plata. Y le dice, pero mi rey, mi Dios se ha adelantado aún más al futuro y te ha mostrado que después de ese reino viene otro. Y lo simboliza con el bronce. Y le dice, y después de ese viene hasta otro, que lo simboliza con 2 piernas de hierro. Miren, lo que yo leo es historia. Pero para Daniel, ahora vámonos todos, año 604. Y todo lo que dice Daniel está en el futuro. ¿Estoy siendo claro? Lo que nosotros leemos, Daniel, no había pasado nada. Yo sí, yo lo puedo ver como historia y lo podemos demostrar, pero Daniel está hablando de lo que va a pasar y lo que va a venir después y lo que va a venir. ¿Eso cómo se llama? Futuro. Por eso este libro es escatológico. La palabra escatología es estudio de las cosas que han de suceder. Le estaba diciendo las cosas que venían. Le dicen, tú eres la cabeza de oro. En los libros de historia, si quieren leer la época de Babilonia, ¿sabes qué tienes que ver en los libros de historia? Tú haces así, coges los libros de historia, haces, voy a leer la Edad Dorada. Muy bien, te vas a encontrar con el reino de Babilonia. En los libros de historia. Voy a leer la Edad de Plata. Te vas a encontrar, esto en los libros de historia, te vas a encontrar con los medos y los persas. ¿Qué son los medos y los persas? Después de Babilonia, Babilonia fue conquistado por Medo-Persa. Es decir, que se acabó. Hubo un momento que Babilonia se termina. Y llega Medo-Persa. Medo-Persa eran 2 imperios que se unieron por una alianza. Cogieron los persas que eran más grandes,
más fuertes y le dijeron a los medos, que tenían un ejército poderoso: tenéis dos opciones, os unís a nosotros o os aniquilamos. Y decidieron unirse. Y eran dos imperios que se iban a unir por una alianza. Y es simbolizada por el metal de plata. ¿Pero por qué? Dos brazos. ¿Y los brazos por qué están unidos? Por el pecho. Entonces Dios le está diciendo: después de tu reinado vienen dos imperios que se van a unir por una alianza. Pero no había pasado. No sé si están captando la idea. No había pasado y Dios le dijo: después de tu reinado vienen dos imperios que se unen por una alianza y esos van a gobernar. ¿Sabes cómo se le conoce en los libros de historia? Como la Edad de Plata. Le dice: pero después de ese viene otro inferior. Y después de los medos y los persas, según la historia, gobernó. Después de los medos y los persas, ¿quién gobernó? Gobernó Grecia. ¿Sabes cómo se le llama a la historia de Grecia? La Edad del Bronce. ¿Por qué? Porque fueron los griegos que cogieron para su ejército. Todas las armas que tenían eran hechas de bronce. Babilonia, en tiempos de Nabucodonosor, dicen que el oro era tan común como el polvo de la tierra. Por eso su trono era de oro, su trono, que eran dos leones, eran de oro, sus monedas eran de oro. Pero los medos y los persas, cuando les conquistaron, dijeron: fundir el oro, no lo queremos, vamos a establecer un nuevo metal, y establecieron la plata. Por eso la Biblia se les muestra a ellos con el pecho y los brazos de plata. Pero cuando el imperio Grecia entra a reinar, dijeron: ya no queremos la plata, ahora queremos nuestro propio metal. ¿Y qué usaron? El bronce. No es que ellos lo pensaron así, es que Dios ya se lo había dicho con siglos de antelación, de que después de esto vienen los de plata y después vienen los de bronce. Pero escuchen, después de Grecia, ¿quién reinó? Después de Grecia, el imperio que siguió fue Roma. Si Babilonia usó el oro y los medos persas usaron la plata y los de Grecia usaron el bronce, adivinar qué metal usaron los romanos. El hierro. Todo su armamento militar de hierro, sus monedas de hierro, todo era de hierro. ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos que se había ido al futuro, que había visto todos los imperios, todo lo que iba a hacer, se volvió al pasado, se metió en los sueños de Daniel y dijo: toma, díselo. Y desde Daniel le mostró 600 años de historia. Escuche, 600 años de historia se lo muestra Dios en un sueño. Le dice: mira, de aquí va a pasar esto, después va a pasar lo otro, y este imperio va a tener la plata, y los otros no van a querer plata y van a querer bronce, y los otros no van a querer bronce y van a querer hierro. Escucha, el imperio romano está simbolizada con el hierro, pero ¿qué eran? Dos piernas de hierro. ¿Saben ustedes que cuando el primer emperador muere y va a repartir el reino de Roma, ¿sabes en cuántas partes divide el reino romano? En dos. ¿Por qué? Porque eran dos piernas de hierro. Y Dios dijo: cuando gobierne Roma, su imperio se va a dividir en dos, en Estambul y en Constantinopla. Por eso, el reino de Roma se divide en dos, entre sus dos hijos. Hay dos hijos, notar para los próximos hijos, Arcadio y Honorio, un nombre precioso. Cogió y los dividió. Este para ti y este para ti. Y dividió, el imperio romano lo divide en dos. Dios le está mostrando el futuro. Tiene 17 años. Digo esto y terminamos para la próxima clase. Capítulo 3. No vamos a leer. Acompañadme. Capítulo 4. No vamos a leer. Capítulo 5. No vamos a leer. El 6 tampoco lo vamos a leer. Pero mira cómo empieza el capítulo 7.
Javi, capítulo 7, verso 1. Y terminamos con esto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Los que quieren apuntar, capítulo 2, año 604, antes de Cristo. Daniel tiene 17 años. Capítulo 7, Daniel tiene 87 años. Fíjate la Biblia, ¿has visto? Capítulo 2 de Daniel. Un joven con 17 años, que Dios le ha mostrado el futuro de los imperios. Capítulo 7, el joven de 17 tiene 87 años. Ha pasado 70 años. Y una noche se duerme y tiene una visión. Y en esa visión, resumo, de pronto siente el viento en la cara y yo no sé cómo, mira frente al mar y ve que del mar hacen así, se remueven las aguas, salen 4 vientos y empiezan a pelearse. 4 vientos, ¡pum! ¡Pum! Y empiezan a golpearse los vientos. Yo no sé cómo él vería los vientos, que no se ven, pero bueno, lo percibe, lo siente. La palabra viento ahí es espíritu. O sea, lo que él veía, lo que él dijo que era un viento, realmente él estaba viendo espíritus. Espíritus que se golpeaban y de pronto hicieron, ¡fum!, se meten en el agua y salen 4 bestias. ¿Qué bestias son? Son 4 espíritus que se pegan, se meten y salen 4 espíritus, 4 bestias. ¿Qué son? Son los espíritus. Los espíritus no tienen imagen. Ahora, lo que hizo Dios es que los espíritus que no tenían imagen, Dios les dio una imagen. Se meten en el mar y cuando salen, salen por orden. Y de pronto, Daniel está mirando con 87 años de edad y de pronto hace, del agua hace, y sale un león. Y empieza a sacudirse y de pronto hace así y hace, le mira a Daniel y dice, uy, qué león tan raro. Dice, tiene alas, unas alas de... Dice, ay, dice, son de águila. Y de pronto hace así el león y hace, ¡fum!, y se pone de pie y empieza a caminar. Vuelve a caer y sale. Se empieza a sacudir el mar y de pronto hace del mar, ¡fum!, y sale un oso. Y le ve y hace, ¡ay!, como un oso. Era tan grande que cuando sale empieza a hacer y se empieza a ir así a un lado. Y cuando le mira a Daniel, dice, ¿qué tiene en su boca? Y entre su boca, dice, entre sus dientes tenía 3 costillas. Pasa de largo. Se vuelve a sacudir el mar. Mira a Daniel y de pronto ¡fum!, salta. Y dice, ay, se parece a un leopardo. Qué raro, tiene 4 cabezas. Y es como un leopardo, pero le salen de su cuerpo 4 cabezas. Y de pronto hace del cuerpo ¡fum!, y le salen 4 alas. ¡Fum!, y pasa rápido. Tranquilos, se mueve el mar y de pronto aparece, esta es peor que todas. Sale una bestia y hace así, le mira, hace, uy, ¿a qué se parece? No lo sé. Pero esta es peor que todas. Ese es el sueño que tiene. Esto es la próxima clase. No puedo entrar aquí porque no puedo. Esta es la próxima clase. ¿Cuántos metales tenía la estatua? ¿Cuántos? ¿Qué eran? Oro, plata, bronce, hierro. ¿Cuántos espíritus se estaban pegando? ¿Cuántas bestias salieron? Pues bien, las 4 bestias y los 4 metales simbolizan lo mismo. ¿Qué simbolizaba el oro? El imperio babilónico. ¿Y la plata? El imperio medo-persa. ¿Y el bronce? El imperio de Grecia. ¿Y las piernas? El imperio de Roma. Cuando tenía 17 años, Dios le mostró hasta lo que podía entender. Pero cuando tiene 87 años le dice, escucha, Daniel, ¿te acuerdas hace 70 años? Que te dije que venían imperios. Prepárate que te voy a decir lo que van a hacer. Dios no solamente, cuando tenía 17 le dijo, vienen estos y estos y estos, pero ahora te voy a decir
¿qué van a hacer en la tierra? Y entonces la bestia, que es como un león, es el imperio de Babilonia. Y el oso son los medopersas. Y el leopardo, con 4 cabezas, es Grecia. Y la bestia terrible y espantosa es Roma. ¿Y quieren saber lo que hicieron? Y cómo la palabra de Dios no se equivocó ni a 1 milímetro. Para que veamos cómo la historia dice a voces que no existe un libro como la palabra de Dios. ¿Quieren saberlo? Pues en la próxima clase. Que Dios os bendiga mucho. Vamos a pasar el servicio de la ofrenda.